¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos esta polémica noticia. El Movimiento al Socialismo aprueba el decreto de indulto y la oposición ve favorecimiento a Evo Morales. El presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, dio por finalizada la sesión este mediodía con el voto afirmativo de la mayoría absoluta, anunciaron los afines al Movimiento al Socialismo. La mayoría del Movimiento al Socialismo en la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó el decreto presidencial de concesión de amnistía e indulto por razones humanitarias y perseguidos políticos, que favorece a más de 1000 personas procesadas durante el gobierno transitorio de Yanine Áñez. La oposición denuncia que este decreto favorecería a Evo Morales y a los allegados más cercanos como los exministros. Con el voto afirmativo de la mayoría absoluta, queda aprobado el decreto presidencial de amnistía e indulto, manifestó el vicepresidente y presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca. Escuchemos las explicaciones de Andrónico Rodríguez y Leonardo Loza sobre este decreto aprobado. Hermanos, diputadas, diputados, senadoras y senadores que nos encontramos acá. Hermano David, yo creo que razones sobran para aprobar este decreto supremo enviado por nuestro hermano presidente Lucho. Hermanos, compañeros, diputadas y senadores, no podemos ser ciegos y nos podemos vendar los ojos frente a una tremenda realidad que ha ocurrido el año pasado a título de la disposición constitucional, a título de la libertad y la democracia, mintiendo y engañando al pueblo. No es una cuestión de ideologías el hablar de la justicia, no es una cuestión de posesiones políticas en el tema de la justicia. Yo siento, a diferencia que hoy aquí escuchamos criterios meramente políticos de algunos parlamentarios, el pueblo allá afuera está pidiendo a gritos, a lágrimas, justicia de diferentes asesinatos, persecuciones que hasta ahora siguen. Y estoy seguro, esta asamblea, las autoridades que somos, no nos vamos a equivocar en aprobar este decreto supremo para responder a ese pueblo que clama justicia, para responder a ese pueblo que busca justicia. Yo lamento mucho que aquí intenten defender lo indefendible, porque no solo sabe Bolivia que hubo golpe de Estado, sabe todo el mundo entero. Quizás el peor pecado de la derecha boliviana es no reconocer la realidad, y por eso andan perdiendo las elecciones tras elecciones. Porque aquí falta conciencia, aquí falta espíritu patriótico. Y si algún día la derecha que llamamos toma conciencia y habla por la verdad, estoy seguro posiblemente nos puede ganar las elecciones nacionales. Pero si van a seguir con esa neutralidad, eso es lo que van a lograr. Hermano David, hemos llevado en carne propia el golpe de Estado. Hemos llevado en carne propia la persecución. Hemos llevado en carne propia los maltratos, las restricciones, amenazas del señor Murillo, que ahora
y estoy seguro, intentamos tapar con algunos discursos políticos ese semejante error. El aprobar este decreto supremo es hacer justicia para nuestro pueblo. El aprobar este decreto supremo es responder al Foro Interamericano de Justicia, compañeras y compañeros. Porque en pleno siglo que vivimos, no podemos seguir permitiendo que en nuestro país, solo por ser cocalero, campesino, obrero o minero, que vengan aquí algunos políticos a nombre de su sesión constitucional puedan violentar la libertad y los derechos humanos. Hermanos, compañeros, diputadas, senadoras y senadores, con el respeto que nos merecemos, no seamos ajenos a nuestro pueblo. Las autoridades que somos electas por el voto del pueblo, nos debemos responder al pueblo. Vuelvo a recalcar, el pueblo está pidiendo a gritos, a lágrimas, que se haga justicia por los atropellos de la dictadura. Acepten o no acepten, se conozcan o no se conozcan, hay una realidad que se ha generado el año pasado en nuestro país. Por supuesto, muchos podemos hablar, discursar, manejar y generar el tema indígena o originario. Yo también soy alumno del hermano David y aprendí muchas cosas, pero jamás le he dicho. Entonces, hermanos, compañeras y compañeros, yo vengo desde la región del trópico de Cochabamba. Y ahí se han cometido semejantes atropellos, semejante persecución, tanto con la fuerza de ese gobierno de facto, pero también con la fuerza extranjera. Cesaron surtidores, cesaron bancos, violentaron, hermanos, los derechos humanos, y con eso no queremos hacer justicia. Si hablamos de violencia, a mí me duele mucho, compañeras y compañeros, sin tener pruebas en la mano que nos dejan hablar de fraude electoral. Los políticos en el país no tienen aceptación social en el país. ¿Quiénes pues empezaron a quemar ánforas? ¿Quiénes tomaron instituciones de Potosí en Santa Cruz? No dejaron que se haga el conteo transparente y que vengan a hablar en el fraude aquí ahora. Hermanas, senadoras y diputados, no podemos equivocarnos. Hay que responder al pueblo. El pueblo está llorando, el pueblo está buscando justicia. Creo que tenemos suficientes razones y argumentos para pedir, a lo menos como senador por el departamento de Cochabamba, que ha sido uno de los departamentos más atropellados por esa dictadura, pido, hermano David, que este decreto supremo sea considerado y aprobado por estas autoridades nacionales. Pero también, hermano presidente del Senado, pido suficiente discusión en estos temas. Muchas gracias. Gracias, hermano senador. Hermanas y hermanos asambleístas, se ha planteado la moción de suficiente discusión, por lo que de conformidad con el artículo 104
tenemos que caminar por el camino establecido, tenemos para el tema presentamos a la discusión.
intermedio del presidente, quiero saludar al presidente de Cámara de Senadores, a todo el directorio de Cámara de Diputados. La verdad que es muy polémico, pero también, colegas diputados, queremos llamar a la reflexión de que este escenario es importante. Para ello, presidente, quiero pedirle, conforme al artículo 114 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, aplicable a la Asamblea Legislativa Plurinacional, solicito la reconsideración de la aprobación del decreto presidencial con decisión de la Justicia de Indulto. Solicito, presidente. Con esta ley de amnistía? Sí, por ejemplo, yo estoy procesado más de 4 procesos en Cochabamba, acá en La Paz tengo más de 3 procesos, todo por sedición y terrorismo. No hay de ninguna manera alguna prueba que me vaya a implicar si de verdad yo he estado incursionando, como ellos mencionan, milicias armadas, en fin, desde el trópico, no hay absolutamente nada. Yo tengo cargos penales precisamente por ello. Estamos perjudicados muchos por levantar al gobierno, por levantar la voz contra el gobierno del señor Áñez, inmediatamente se vienen los procesos. A la cabeza de los policías, fiscales y jueces hemos sido perseguidos durante todo el año prácticamente, ¿no? Entonces, precisamente va en ese sentido de lidiar tantos problemas judiciales o legales que tienen nuestros hermanos en los casos. Bueno, eso lo van a determinar porque hay ciertos requisitos que se debe presentar tanto en amnistía y indulto. Entonces ya veremos de acuerdo al decreto presidencial si corresponde o no ser beneficiado. ¿El expresidente estaría dentro de la lista? Bueno, lo verá de acuerdo a los requisitos la instancia que corresponde, ¿no? Porque no es para todos, como se dice, hay ciertos candados que no pueden ser beneficiados de ninguna manera por este decreto presidencial. Presidente, no solamente beneficia a los perseguidos políticos, sino también a aquellos privados de libertad. ¿Perdón? No solamente beneficia a los perseguidos políticos, sino también a los privados de libertad. Sí, no, por eso, ¿no? El tema de amnistía, persecución política, tema de indulto, los que están en este momento privados de libertad sin sentencia ejecutoriada, 5 años, 10 años por simples denuncias. Entonces lo que se quiere es precisamente desfogar eso por razones humanitarias, razones de tema de COVID y por supuesto se vaya a proceder con esto para lidiar estos problemas que tienen las familias. ¿Quién es presidente? Porque son cuántas personas que han sido procesadas. Las bancadas de Comunidad Ciudadana y Tiempo van a presentar acciones ante el Tribunal Constitucional sobre este... Están en todo su derecho, la Constitución política bien claro menciona de que el presidente está en toda la potestad de elevar decretos presidenciales y sea aprobado a través de la Asamblea y ello tiene que ser ejecutado, por supuesto, ¿no? A nivel nacional. De la aprobación Presidente, hoy día se aprueba la ley de emergencia sanitaria. Debata este decreto. Bueno, primero rechazan, no están de acuerdo públicamente, presentan una nota escrito que no están de acuerdo, que han rechazado y después dicen hay que conciliar, hay que considerar, hay que debatir. Total incoherencia de la oposición. Hoy se promulga la ley de emergencia sanitaria. Hoy, ¿cuánto va a beneficiar? Hay también médicos que han mencionado que van a movilizarse. Sí, el tema de la ley de emergencia está aprobado, diputados, senadores, lo que corresponde es al Ejecutivo promulgarlo, tenemos entendido entre hoy, se va a promulgar y apelamos a la conciencia de los médicos. En este momento tan delicado, en plena crisis sanitaria, no pueden interrumpir el servicio de la salud, ¿no? Quienes acuden al servicio de salud público precisamente son la gente, nuestros hermanos que tienen escasos recursos. La gente que tiene suficientes recursos está en clínicas privadas. Bueno, aquellos sectores que no están de acuerdo con la ley de emergencia sanitaria, pues entonces que paren sus clínicas privadas y trabajen y que funcione el servicio público. La reglamentación, en todo caso, estamos pidiendo para todo el país, por favor, de la reglamentación. Sí, por supuesto. Sobre todos los derechos está el derecho a la vida. Ningún derecho se puede imponer sobre el derecho a la vida. Entonces lo que queremos es que los médicos pues actúen. En ninguna parte del mundo yo no conozco que médicos paren definitivamente en un momento tan delicado como este que vive nuestro país, ¿no? Entonces totalmente fuera de lugar el pedido de los médicos y además esta ley es temporal, ¿no? Lo que habría que hacer es abrir a futuro un debate nacional
para construir y elaborar una ley integral de salud que definitivamente beneficie al pueblo, ¿no? ¿Se los podría Claro que sí, procesar, claro que sí. presidente? ¿Se los podría procesar? A partir de su promulgación, presidente, ya se podría procesar a los médicos que estarían parando, no dando servicios de salud. Bueno, pues ahí está la ley de emergencia sanitaria, ¿no? Si ellos tienen las razones o fundamentos, hay que sentarse, hay que dialogar, pero no pueden interrumpir el servicio de salud. Imagínense, por parar, interrumpir el servicio, fallece la gente más pobre, que tiene más escasos recursos. Debe haber mínima conciencia, por lo menos de los médicos que están anunciando el paro, ¿no? Entonces, la ley es para todos, sin duda. No se quiere, en este caso, de ninguna manera vetar el derecho a la protesta, pero no pueden interrumpir el servicio en este momento tan delicado que vivimos. Presidente, la bancada de Comunidad Ciudadana mencionó que se podría hacer un recurso inconstitucional. Sin embargo, la Constitución nos señala de que debemos velar por el derecho de la salud y la vida. Claro, están en todo su derecho todos los frentes políticos. Presenten cualquier recurso, pues se resolverá en la instancia que corresponde, ¿no? Pero bien claro, en nuestra Constitución está haciendo prevalecer el derecho a la vida sobre todas las cosas. Y bueno, pues el que definitivamente está en contrarruta de esto, pues tendrá también que responder ante las normas o ante la justicia, ¿no? Presidente, llegan las vacunas, por favor, ¿qué nos podría decir? Se acaba de aprobar el decreto presidencial aquí en la Asamblea de Diputados. Sí, se aprobó por mayoría absoluta. La oposición no estaba de acuerdo desde un inicio, pero bueno, se ha aprobado por razones ya conocidas públicamente y está mencionando bien claro también en el mismo decreto presidencial, ¿no? ¿Cómo las vacunas, presidente? La gente está esperando, muy esperanzada las vacunas. Se anuncia ya 500.000 de China, por favor. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, saludamos la firma del convenio entre Bolivia y China, ¿no? Tenemos entendido de que hasta el 28 de febrero llegan más de, medio millón de vacunas, entre la totalidad, más de 100.000 vacunas en calidad de donación. 400.000 estamos adquiriendo en compra. Y esto sin duda va a beneficiar al pueblo boliviano, y tenemos también por el mecanismo COVAX y por otras instancias que va priorizando nuestro gobierno central. ¿La vacunación en masa cuándo se iniciaría, presidente? Bueno, tenemos entendido que el Ministerio de Salud está trabajando precisamente en el plan de vacunación y esperemos que sea lo más pronto posible para vacunar de manera masiva a todo el pueblo, ¿no? Gracias. Muchas gracias. La Asamblea en pleno hemos debatido, hemos considerado y hemos aprobado el decreto supremo 4461 emitido por nuestro hermano presidente Lucho en defensa de la vida, en defensa, en aras de la justicia y por supuesto también en el tema del COVID, protegiendo a nuestros hermanos que están hacinados en diferentes cárceles del país. Y de esa forma estoy seguro esto es una respuesta a esa justicia que se clama en las calles por parte de diferentes personas que hemos sido víctimas del golpe de Estado. Senador, ¿a quiénes benefician, por favor? 1.200 personas son las que se estaría beneficiando. Hemos visto también que ha habido también esta discusión, son más de 13 artículos, 4 disposiciones que se han asumido. Son más de 13 artículos este decreto supremo, que recalco está en respuesta al pueblo boliviano, que ha sufrido el año pasado. Este decreto no es dirigido a personas con nombre y apellido, sino es dirigido a todo el pueblo boliviano que hemos sido víctimas y hemos sufrido los atentados, la violencia del golpe de Estado. Inclusive esto es como una respuesta al informe que ha llegado a nuestro país por parte del Corte Interamericano de Justicia, que ha observado y se ha constatado que en Bolivia ha habido violación a los derechos humanos. ¿Figuran en esta lista, senador? Por favor. Bueno, en realidad, recalco, este decreto supremo no menciona ningún nombre. No sé si yo también estaré beneficiado con este tema, porque más de 12 procesos penales que me generó la dictadura. Los que me intentaron detener ahorita están en Estados Unidos, pero yo siento que este decreto aprobado por la Asamblea Nacional es en respuesta a todo ese pueblo que está clamando justicia. Este es un decreto presidencial, no hay promulgación, no hay nada de eso. ¿Qué pasa? ¿Qué prosigue? Como es un decreto que viene de nuestro presidente, pues se procederá a su aplicación como corresponda, como están las normas bolivianas, pero recalco,
Este decreto es muy esperado, aplaudido y saludado por el pueblo, que hemos sufrido las consecuencias del golpe de Estado. La oposición no permitía la aprobación del ¿Ha habido decreto, senador? observaciones de la oposición, senador? Lamentablemente, nuestros compañeros llamados de la oposición, como su nombre indica, a todo se oponen, con nada no están de acuerdo. Quizás por ese tipo de actitudes electoralmente, políticamente andan muy por debajo en las calles. Y yo ya estoy convencido de que la derecha que tenemos no propone nada, solo se opone. Entre otros temas, hoy se va a promulgar el tema de la emergencia sanitaria, senador, esta tarde. Esperamos que nuestro hermano presidente, Lucho, en horas de la tarde pueda promulgar la ley de emergencia sanitaria, que también el pueblo está esperando con muchas ansias. Muchas gracias. En su opinión, ¿quiénes deberían ser beneficiados con esta ley de amnistía? No podía equivocarme en manejar nombres. Recalco, esta ley es para el pueblo, de manera general, para todos los que han sido o hemos sido víctimas. Sería error en manejar algunos nombres. Recalco, la ley. Establecer estos más de 1.200 afectados durante el gobierno de Áñez que han sido procesados. ¿De dónde se tiene esta cifra, senador? Es un informe del Ministerio de Justicia, del Ministerio Público, que estoy seguro eso será también investigado. Ahí están los requisitos establecidos en la ley, cómo se tiene que proceder, cuándo tiene que procederla, pero recalco, no nos podemos vendar los ojos. El año pasado ha habido maltrato y violencia a los derechos humanos, eso tiene que resarcirse. ¿Exministros, dirigentes sindicales serían beneficiados con esta ley, senador? Error sería manejar nombres. El procedimiento lo dirá quiénes son o cómo van a hacerlo. Recalco, esto es una ley como una respuesta a esa gran necesidad que el pueblo hoy en día en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, en los 9 departamentos del país, están caminando en las calles, sufriendo, gritando, clamando justicia. Senador, estamos en vivo para Senador, ¿a ¿qué quiénes procede van a ahora de aquí beneficiar esta adelante? ley, por favor? Beneficia al pueblo, beneficia a todas aquellas personas, hombres y mujeres que hemos sido víctimas de violencia a los derechos humanos, de víctimas de persecución por parte de la dictadura que se ha instaurado a título de la democracia el año pasado. ¿De cuántas personas estamos hablando? ¿Cuál es el plazo de aplicación? No, son mecanismos que seguramente los que manejan van a poner en su aplicación. Los números sería quizás un poco engañoso. La ley mismo prevé que hay procedimientos, hay requisitos, que los que cumplan con esos requisitos pues serán beneficiados con esta ley. ¿El tiempo cuántos van a ser ahora? beneficiados, senador? ¿Perdón? ¿Cuántas personas van a ser beneficiadas? Son más de 1.000 personas que van a ser beneficiados con esto, recalco, cumpliendo todos los requisitos establecidos por la propia norma. Así de escandalosa fue la promulgación de este decreto en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esas fueron las palabras de Andrónico Rodríguez y Leonardo Loza, quienes no quisieron afirmar si este decreto de indulto favorece a Evo Morales y los allegados más cercanos del movimiento al socialismo que fueron procesados en la gestión transitoria de Yanine Áñez. La oposición intentó frenar la aprobación del decreto y cuando el titular de la Asamblea Legislativa Plurinacional anunció el final de la sesión, se dieron minutos de tensión entre gritos de dictadura y reclamos. Este decreto beneficia al pueblo, a aquellas personas que hemos sido víctimas de violencia de derechos humanos, de persecución por parte de la dictadura que se ha instalado a título de la democracia, dijo el senador del Movimiento al Socialismo Leonardo Loza. Al cabo de la sesión, el parlamentario y ex líder cocalero no quiso referirse a los nombres de los posibles beneficiados con la disposición recién sancionada. Sin embargo, entre las personas que fueron procesadas durante la administración gubernamental transitoria de Yanine Áñez, se encuentra el mismo expresidente de Bolivia, Evo Morales, y otras ex autoridades y personas vinculadas a los hechos de violencia después de la renuncia del ex mandatario, así como personas que protagonizaron los bloqueos interdepartamentales. El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, manifestó que la oposición rechazó el decreto y luego pidió que se debata. Agregó que él fue uno de los acusados del anterior gobierno
y que cuenta con 4 procesos por levantar la voz contra el anterior gobierno transitorio de Yanine Áñez. La oposición ha rechazado el decreto presidencial. Ellos mencionan que debemos considerar, pero no deciden qué artículo debemos conciliar. Se van a beneficiar aquellos que se han visto involucrados en persecución política. Por ejemplo, yo tengo 4 procesos en Cochabamba. Estamos perjudicados muchos por haber levantado la voz contra el gobierno transitorio de Yanine Áñez, declara Andrónico Rodríguez. Por su parte, el diputado de Comunidad Ciudadana Carlos Alarcón manifestó pleno rechazo al decreto, que considera que es una norma no de Luis Arce, sino del expresidente Evo Morales. Lo que pretende hacer el movimiento al socialismo es generar una situación de impunidad a favor del expresidente Evo Morales y de su cúpula de gobierno, por una parte; por otra, generar impunidad por los hechos violentos en los que ellos han sido los principales responsables después del fraude de las elecciones en 2019. Las bancadas de oposición hemos planteado el rechazo a este decreto, que no es un decreto presidencial de Luis Arce, sino del expresidente Evo Morales, manifestó. El diputado de la agrupación Creemos, Erwin Bazán, también rechazó la aprobación de la norma al señalar que lo que ocurrió en la asamblea es funesto, ya que considera que el presidente Luis Arce usa la justicia para favorecer a los masistas. Lo que está pasando en la asamblea es funesto para Bolivia. El presidente Arce está tomando la justicia en sus manos y dando amnistía a los masistas. Este decreto de amnistía e indulto es un decreto del movimiento al socialismo para el movimiento al socialismo, declaró Bazán. Por su lado, Carlos Mesa acusa a Luis Arce y a la Asamblea Legislativa Plurinacional de ser dependientes de Evo Morales. Además, la bancada de Creemos se sumó al rechazo al decreto presidencial de indulto que se trató este viernes. El presidente de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, se refirió al decreto presidencial 4461 de concesión, amnistía e indulto por razones humanitarias y perseguidos políticos, y aseguró que es una muestra de que el presidente Luis Arce y la Asamblea Legislativa Plurinacional son dependientes de Evo Morales. La aprobación de una norma para encubrir los delitos y dejar en la impunidad la violación de los derechos humanos cometidos por correligionarios tras el fraude del 2019 es una acción que muestra que Luis Arce Catacora y la Asamblea Legislativa Plurinacional son dependientes de Evo Morales, no respetan la justicia ni la democracia, publicó Carlos Mesa en su cuenta de Twitter. La bancada de la primera fuerza de oposición manifestó su rechazo a la norma con la que se busca dar indulto al expresidente Evo Morales y al menos otras 1000 personas. Es de esta forma que la oposición rechaza esta ley de indulto aprobada por la mayoría del movimiento al socialismo en la Asamblea Legislativa. Es de esta forma que el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, terminó aprobando el decreto presidencial 4461 de concesión, amnistía e indulto por razones humanitarias y perseguidos políticos. La oposición denuncia que este decreto sería para darle esta amnistía a Evo Morales y además a los allegados del movimiento al socialismo. Denuncian que están utilizando esta instancia del Estado para beneficiar a los afines del movimiento al socialismo, entre ellos incluido Evo Morales y los ministros de Evo Morales, que fueron procesados por diversas razones que fueron denunciadas en el gobierno transitorio de Yanine Áñez. Al respecto,
de este decreto. Te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Qué opinan ustedes de este decreto de concesión, amnistía e indulto por razones humanitarias y perseguidos políticos, que beneficiarían a Evo Morales y a otras 1000 personas afines al movimiento al socialismo? ¿Qué opinan? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.